también. Muchas gracias, estimado Miguel. Primeramente, quería agradecer a este prestigioso medio de comunicación por la invitación, porque considero que es un tema fundamental y trascendental actualmente hablar sobre la coyuntura política e intentar de alguna manera ayudar a la reflexión ciudadana para una correcta decisión electoral, ¿no? Por supuesto. Diego Alarcón Mejía, apreciadas amigas y apreciados amigos, es un analista político con una maestría en integración regional de América Latina. Es un cientista político, abogado, especialista en derechos humanos, relaciones internacionales y administración pública. Tiene su formación y precisamente con este palmarés le hemos invitado para hablar precisamente del momento político que estamos atravesando. Bueno, el profesional invitado para esta mañana es oriundo de la ciudad de Maca. Sí, señores, es maquense o macabeo, hijo de dos maestros de la localidad, hijo de Juan Alarcón y Cecilia Mejía. ¿Ya se ubicaron? Ok, entonces, ahora sí comenzamos. Inicialmente, ¿nos puede comentar dónde ha venido residiendo últimamente? A los tiempos por su ciudad natal, mi estimado Diego. Sí, desgraciadamente no he tenido el privilegio que tiene la mayoría de ecuatorianos y especialmente macabeos de haber vivido siempre en nuestra tierra, ¿no? Gran parte, casi la mitad de mi vida he vivido en el extranjero. Por razones de estudio, ¿no? Sí, 10 años en Londres y otros 10 años en Brasil. Y visitado también varios lugares y también últimamente fue el año 2022 que tuve la posibilidad y la oportunidad de vivir un tiempo en Australia también. Ah, lindo, la tierra de los canguros. Sí, fue una experiencia muy bonita. Ah, caramba, qué bueno. El pasado 17 de mayo, amigos, entrando en el tema, el pasado 17 de mayo el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, tomó una decisión de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. Esta medida, que nunca se había aplicado antes aquí en el país, se lo conoce en términos coloquiales como la muerte cruzada y obviamente está contemplada en la Constitución del año 2008. ¿Qué podemos decir inicialmente sobre la situación que vive el Ecuador? Es decir, sobre la decisión del gobierno vigente de Guillermo Lasso y esta etapa de transición que estamos pasando. Bueno, la decisión del presidente Guillermo Lasso se debe a un anhelo social que se viene gestando prácticamente desde a pocos meses de haber iniciado su mandato, ¿no? Ya había un descontento previo con la dirección que había tomado el país en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Que prácticamente había aplicado un proyecto político que conocemos como el neoliberalismo, ¿no? Y que luego el nuevo presidente, Guillermo Lasso, lo da continuidad. Entonces tenemos unos 6 años de agotamiento de estas políticas que han causado un impacto social enorme y la sociedad comienza a sentir los efectos a nivel económico, a nivel social y especialmente a nivel de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces esto lleva a la sociedad a organizarse. Recuerde, desde el 2019 ha habido grandes protestas en las cuales el propio gobierno de Lenín Moreno estuvo en riesgo de ser derrumbado. Y luego, con el gobierno de Guillermo Lasso, la sociedad quiso poner un alto, salió organizadamente o desorganizadamente tal vez a las calles a protestar como podía, y esto generó una presión en los grupos políticos y se configuró este movimiento que posibilitó un inicio de un juicio político al presidente Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso, al verse prácticamente entre la espada y la pared, como dicen, no tuvo otra opción que decretar la muerte cruzada, ¿no? Que es este mecanismo constitucional que se creó en el 2008 y que permite a la sociedad enmendar su decisión electoral antes de cumplir los 4 años, ¿no? Lo curioso es de que el pueblo ecuatoriano celebró eso como un logro
Es primera vez, es inédito, pero la mayoría lo celebró, una minoría no. Bueno, tras la pandemia de la COVID-19, se registró una ola migratoria interna y externa también, una situación económica difícil, una inestabilidad social y sobre todo una inseguridad galopante. Ecuador vive una compleja crisis. ¿Considera usted que al elegir nuevos gobernantes se tendrá un cambio o por lo menos un alivio? Excelente pregunta, Miguel, porque mire, esta oportunidad histórica que tiene el país de enrumbar nuevamente la patria no tendría sentido si la gente vota por una misma línea política y mantiene las cosas, el estado de cosas como están. Entonces, ante esta oportunidad, la gente tiene la posibilidad de escoger entre varias opciones y proyectos políticos y obviamente lo que tiene sentido es que la sociedad escoja algo que representa lo opuesto al actual gobierno, que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces vemos que la sociedad, a pesar de todo, sí tiene mayoritariamente memoria histórica y por esa razón es que el progresismo que ya gobernó por 10 años atrás y que tuvo, hay que reconocer, excelentes resultados en varias áreas, ha quedado estos resultados en la memoria de la gente y si usted ve las encuestas, las principales opciones tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo pertenecen al progresismo, ¿no? Que es una tendencia que ya está dominando toda América Latina nuevamente en una segunda ola, ¿no? Los nuevos gobernantes estarán por un año y varios meses en el cargo. A ver, en ese tiempo tan corto, ¿cambiará la situación del país? Sí, en mi opinión sí, porque obviamente el tiempo es corto, pero yo pongo siempre de ejemplo Brasil porque es donde he vivido recientemente y yo prácticamente viví o sobreviví al bolsonarismo, ¿no? Que fue una especie de neoliberalismo también radicalizado que desmontó toda la estructura estatal, todas las instituciones, al igual que en Ecuador, que se fueron desinstitucionalizando al país, eliminando ministerios, especialmente en el área de seguridad. Y yo era bastante pesimista con respecto a lo que se podía alcanzar con un nuevo gobierno, en este caso el de Lula, que era el favorito, porque el nivel de desmantelamiento del Estado era tal que en mi opinión iba a llevar más de 4 años reerguir nuevamente el país, encaminarlo y comenzar a tener resultados positivos. Pero vemos que en menos de 6 meses el gobierno de Lula ha traído más de 100 billones de dólares en inversiones y ya se siente una caída de la inflación, se siente una caída del precio de los combustibles, etcétera, etcétera. O sea, ya se evidencia y un retorno de todos los programas sociales que habían sido abandonados. Entonces, sí se puede enrumbar nuevamente el país y tener resultados positivos en ese poco tiempo que queda. Y más que todo dejar cimentando un camino para el desarrollo del país en esta misma tendencia progresista, ¿no? Esta es la entrevista del día, gentiles amigos y amigas. Actualmente el presidente Guillermo Lasso goza de una credibilidad que oscila entre el 15 al 17%. La Asamblea Nacional que fue disuelta llegó a tener entre el 4 al 6%, es decir, impopular. Una aceptación mínima, escasísima. Menos de uno de cada 10 ecuatorianos estaba de acuerdo con la Asamblea. La situación política en Ecuador refleja un fenómeno que aparentemente es creciente también en otros países, la desconfianza en los partidos políticos, en su lento y sinuoso proceso para establecer las necesarias leyes de una democracia para llamarse así. Entonces la pregunta es, ¿qué decir sobre las organizaciones políticas vigentes en el país? Bueno, la mayoría, si analizamos la mayoría de las propuestas y de las ofertas de campaña,
no traen mayores novedades, ¿no? Realmente la propuesta muchos de los candidatos se centran en lo que es el tema de la seguridad, y eso es entendible porque es un tema prioritario actualmente en el Ecuador, pero no todas estas propuestas tienen una visión de combatir el problema, la raíz del problema, ¿no? Muchos de estos se centran y su discurso siempre habla de tener una mano dura, de fortalecer las sanciones, inclusive de liberar el porte de armas en algunos casos, ¿no? Y esto no tiene una visión estructural del problema. Entonces, mientras que la propuesta del progresismo que consta en el programa de Luisa González intenta enfrentar las causas generadoras de este problema, ¿no? De la inseguridad, que es la desigualdad, la falta de empleo, ¿no? La ausencia del Estado, especialmente en el área de seguridad. Entonces, en este sentido, a mí me parece la opción más coherente, que tiene más sentido para enfrentar y no solo sino otros problemas también, la propuesta del progresismo. Debemos exigir en esta campaña electoral a los binomios presidenciales y quienes buscan llegar a la Asamblea propuestas claras para poder superar la crisis política y de inseguridad que estamos viviendo, amigos y amigas, pero llamando a consensos nacionales y con al menos un mínimo de ética pública para que no sean los jueces de bolsillo quienes se transformen en los grandes electores. De forma general, pregunto, ¿qué decir sobre los 8 candidatos y sobre todo, qué considera que deberían proponer al Ecuador? A ver, primero, propuestas estructurales, ¿no? Vemos, por ejemplo, si analizamos y categorizamos a los candidatos por tendencia política o por visión ideológica, vemos que 4 de los candidatos, por lo menos 4 de ellos, representan la continuidad de Guillermo Lasso. No solo porque en el discurso esto se evidencia, sino porque ya han tenido ciertos vínculos con el propio gobierno de Lasso. Recordemos Jan Topic, por ejemplo. Fue designado por el gobierno de Guillermo Lasso como secretario de Seguridad, pero debido a unas declaraciones polémicas que iban en contra de los derechos humanos, es que el gobierno se echa atrás y no contrata a Jan Topic para trabajar para el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos Villavicencio también, ¿no? Que el propio Lasso en algunas entrevistas decía, Villavicencio está con nosotros. Tenemos la visión de Daniel Noboa, que también es prácticamente la continuidad de las candidaturas de su padre, Álvaro Noboa, ¿no? Entonces, tenemos Jan Topic, Villavicencio, Daniel Noboa, y se me escapa otra opción que la colocaría yo en el espectro de la derecha, ¿no? Que representaría la continuidad del gobierno de Lasso. Entonces, en mi opinión, no tendría sentido votar por uno de estos candidatos. Luego tenemos los candidatos Yacu Pérez, Bolívar Armijos, que no tiene mayor incidencia, y la candidata del progresismo, ¿no? Que es la que tiene mayor, la que se destaca entre las opciones en las encuestas, ¿no? Ayer lunes el Consejo Nacional Electoral definió los ejes del debate presidencial: la seguridad, la economía, la política social, la democracia y el medio ambiente. Estos temas integran la parrilla, repito, de temas entre los 8 candidatos presidenciales de Ecuador de cara a los comicios generales del próximo 20 de agosto. ¿Qué más podemos decir sobre los políticos, sus argumentos? ¿El país está listo para debatir, pero sobre todo para buscar soluciones? Sí, definitivamente el país lo que busca es eso, ¿no? Un cambio de rumbo.
Y como les decía, es importante que la ciudadanía sepa analizar los perfiles y las propuestas de los candidatos para que no se vuelva a equivocar. En este caso, por ejemplo, continuando en el análisis de los candidatos, tenemos a José Hervas, que en el 2021 se presenta como un progresista, ¿no? Como una tercera vía más o menos para los que estaban desencantados con el correísmo y los que no querían votar por la derecha. Entonces él asume un discurso de la progresista apoyando a los grupos feministas, al movimiento LGBTI, a favor de la descriminalización del aborto, y esto le da resultados positivos porque todos estos sectores lo apoyan, pero ¿qué pasa? Que apenas pierde la elección, se desafilia de Izquierda Democrática, se retracta de todos sus posicionamientos políticos y luego bloquea, inclusive llega a bloquearlos en sus cuentas de redes sociales al movimiento feminista y todo lo que había venido defendiendo, y ahora en la actual campaña no menciona ninguno de estos temas, es decir, que es un candidato, como se dice coloquialmente, que baila al son que le toquen, ¿no? Que viene modificando su discurso según la conveniencia electoral. Tenemos con Yacu Pérez algo similar, porque recuerden que en 2017, en la elección del 2017, él declaró, a pesar de que se presenta como un hombre progresista también, ¿no? Dentro del apoyado por el movimiento indígena en esa época, realiza en sus declaraciones, se declara prácticamente aliado de Lazo y decía en esa época que era mejor un banquero que una dictadura. Y ahora queda demostrado que era un grave error, era un doble error. Primeramente, haber considerado que se vivía en dictadura, y segundo, pensar que un banquero era la mejor opción, ¿no? Ahora todos los ecuatorianos se pueden dar cuenta que era mejor para los sectores empresariales y las élites económicas, que han sido las únicas beneficiadas de este gobierno, ¿no? Seguimos con la entrevista del día. El tema de seguridad es el tema prominente para los ecuatorianos en estas fechas. Raider Sánchez Valencia, candidato a asambleísta por el cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas, fue asesinado recientemente, este último domingo. Imagínense, el Ecuador está viviendo una crisis sin precedentes en el asunto de inseguridad. ¿Cuál considera que es el camino o las soluciones para combatir esta problemática? Mire, independientemente de quién gane, pero esperamos que sea una opción que tenga una visión progresista, que invita al avance en derechos. El próximo gobierno tiene que adoptar y implementar las políticas públicas que ya dieron resultados positivos. Y eso estamos hablando de las políticas empleadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana a partir del 2009. Recuerde que en el 2009 teníamos una tasa de homicidios de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y luego de haber invertido fuertemente en el área de seguridad y creado políticas públicas para combatir este problema, tenemos que Ecuador en el 2017 era el segundo país más seguro de América Latina, con una tasa de homicidios de 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, lo lógico sería recuperar esa política pública en seguridad, recrear el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, que fueron eliminados durante el gobierno de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, el Estado prácticamente se retiró de estos espacios, y estos espacios fueron ocupados por las bandas criminales y el crimen organizado, ¿no? Entonces, inclusive, estas bandas organizadas y el crimen organizado y la mafia, poco a poco se ha ido involucrando e integrando dentro del Estado, ¿no? Entonces comienzan a incidir en la política pública, y eso trae los resultados que tenemos, ¿no? Candidatos
sufriendo atentados, la ciudadanía que no puede salir a la calle, no puede tener libertad, porque sin seguridad los ecuatorianos no tenemos libertad. No tenemos libertad para ir a trabajar, no tenemos libertad para desarrollar nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, actualmente es fundamental retomar las políticas de seguridad que dieron resultado en el pasado, que son las políticas implementadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. A poco más de un mes de las elecciones anticipadas convocadas en el Ecuador, se han revelado cifras que dan cuenta de la situación crítica que atraviesa nuestro país aquí en el Ecuador, repito, en asuntos de seguridad, principalmente en la ciudad costera de Guayaquil y por supuesto en la ciudad de Esmeraldas. La lucha por el control del narcotráfico ha generado hechos violentos sin precedentes, pero también hay un tema que preocupa mucho a los ecuatorianos, y es que las raíces de las organizaciones delictivas se han enquistado en algunas organizaciones políticas o en todo caso en las instituciones del Estado. ¿Cuál es la salida en este sentido? Como le comentaba, es la recuperación del Estado, Miguel, porque usted ve que hay una incidencia de estos grupos organizados que comienzan no solo a querer financiar, sino a querer llegar a ser candidatos. Inclusive recuerde cómo fue en Colombia en la época de Pablo Escobar, ¿no? La narcopolítica. Entonces, nuestro país vive un inicio de ese proceso también de la narcopolítica. Entonces no podemos dejar que esto avance, porque una vez que estos grupos organizados comienzan a tomarse el Estado, ellos van a comenzar a desmantelar la política pública, especialmente en el área de seguridad, y quien va a controlar este tema van a ser los que generan prácticamente la violencia, ¿no? Y el crimen. Entonces, esto es fundamental recuperar el rumbo del país, especialmente en el área de seguridad. Y como le comentaba, no es necesario inventar nuevamente la rueda. Ya tenemos una receta hecha. Todo lo que proponen los candidatos en temas de seguridad, el gobierno de la Revolución Ciudadana ya lo hizo y tiene la experiencia y el conocimiento para hacerlo con mayor rapidez de la que la hizo anteriormente, ¿no? A ver, amigos, continuamos con la entrevista del día. En el tema netamente político, el Ecuador en los últimos 15 años, inclusive un poco más, ha vivido una polarización entre el correísmo y el anticorreísmo. Atrás quedó otras corrientes políticas que dominaban el espectro ecuatoriano. ¿Qué decirle al respecto, mi estimado Diego? ¿Considera que el debate o análisis en este sentido polarizado debe seguir centrado en aquello o ya debemos salirnos de esas discusiones? Es importante siempre que la gente tenga una noción de lo que significa y del programa y proyecto político y visión que está por detrás de cada propuesta y visión política, ¿no? O por cada espectro político. En este caso, sería interesante que la sociedad entienda este tema de la izquierda y derecha siempre va a estar presente y siempre va a dividir un poco la sociedad, pero es importante saber que, por ejemplo, la propia terminología que se crea izquierda y derecha es algo que viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Recordemos que quien se sentó a la izquierda del rey a defender a los sectores populares eran los revolucionarios, ¿no? Y en la derecha se sentó la nobleza, el clero y la burguesía a defender los intereses de la monarquía y del rey. Entonces esto históricamente desde la Revolución Francesa se ha mantenido. Usted ve, si revisa todos los libros de historia, la izquierda siempre ha defendido a los sectores populares, históricamente, y la derecha siempre ha defendido el status quo y a las élites económicas. Entonces la gente tiene que tener primero conciencia de clase, ¿no? Saber de dónde viene, a qué clase pertenece y votar de acuerdo a los intereses de clase, porque no tiene sentido para una persona pobre o de clase media, como somos la mayoría de ecuatorianos, votar por un banquero,
o votar por un empresario o por políticos que representan estos intereses, porque estos van obviamente a usar la máquina estatal para beneficiarse y mantener su poder económico, ¿no? Ahora, imagínense, resulta sumamente nocivo e ilógico darles el poder político a quienes ya tienen el poder económico. Recuerde que el poder económico es uno de los poderes más influyentes que existe en el mundo, ¿no? Si usted tiene poder económico, usted puede influenciar una serie de cosas a nivel político. Imagínense que estas personas que tienen el poder económico les entreguemos también el poder político. O sea, les estamos entregando prácticamente todos los poderes y la posibilidad de ellos decidir las agendas públicas. Y obviamente tenemos la historia reciente de América Latina, en el 1990, la década de 1990, cuando todos los gobiernos de América Latina fueron gobernados por el neoliberalismo. Fue una catástrofe económica que generó solo en Ecuador 3 millones de migrantes, ¿no? De expulsados. Y ahora vemos una situación similar. Mire, la migración de ecuatorianos regresó nuevamente. Estamos en un contexto parecido al de los 90, ¿no? Porque la sociedad ha entregado nuevamente, en el 2021 entregó nuevamente el poder político a quien ya tiene el poder económico. Entonces, para hacer un equilibrio y un balance, es importante que el poder político esté controlado por las clases populares y el poder económico por las élites. Entonces, ahí existe la posibilidad de que la sociedad tenga, valga la redundancia, la posibilidad de negociar y hacer valer sus derechos y sus intereses, ¿no? Respecto a estas elecciones, gane quien gane, hay voces que señalan que el Ecuador necesita consensos reales o acuerdos reales entre los políticos, no por debajo de la mesa, sino de acuerdos honestos para combatir precisamente en conjunto esta situación de inseguridad. ¿Usted cree que es posible aquello? ¿Debe cambiar nuestra clase política hacia esa dirección? No sé si sea posible sentarse con todos, porque infelizmente, como le digo, en el Ecuador, la gran parte de los políticos siempre vela por su propio interés, ¿no? Entonces no hay realmente, solo en el discurso se llenan la boca hablando del país, de beneficiar a todos, pero a la hora de implementar la política pública se ve que solo favorecen a sus grupos o a los sectores que financian estos grupos, ¿no? Entonces es difícil, pero es necesario sentarse con todos, es necesario que los políticos en general se desprendan de todos sus intereses personales y coloquen los intereses del país por encima de cualquier otro interés, ¿no? Solo una decisión política que permita sentarse a todos en la mesa de diálogo va a permitir que se actúe coordinadamente con todos los sectores políticos a favor de combatir estos problemas fundamentales del país. Pero sabemos que es difícil, ¿no? que esto pase, pero hay que intentarlo, hay que intentar conversar con todos y intentar conseguir apoyo de todos los sectores para combatir estos problemas. Porque imagínese, si usted llega con la intención de combatir este problema de la inseguridad y otros problemas también graves que tenemos, y tenemos un legislativo, por ejemplo, que no deja aprobar las leyes en este sentido. Entonces, por eso es importante que la gente entienda que no tiene que votar una vez que decida cuál es el camino. En este caso vemos que mayoritariamente preferimos el progresismo. Tenemos que entender que no todo depende del Ejecutivo. Necesitamos un legislativo también que tenga la misma visión, porque si no, todo lo que quiera hacer el Ejecutivo va a ser trabado por el Legislativo. Entonces es importante que la sociedad vote también por los líderes, en este caso progresistas, tanto para la Asamblea como para el Ejecutivo, ¿no? El divisionismo no le ha hecho nunca bien a ningún país o a una democracia. Posterior a las elecciones podrán sentarse los líderes de izquierda, los de la derecha, los del centro, en una misma mesa con una consigna unánime. ¿Cree usted que eso es posible?
para sacar adelante al Ecuador. Eso es necesario, es un escenario ideal, pero conociendo el contexto ecuatoriano y conociendo el historial de nuestros políticos es bastante difícil que eso pase. Recuerde que ya vivimos 10 años de progresismo y fue difícil que las otras tendencias políticas se sienten a la mesa de diálogo, y todo el tiempo lo que hicieron fue oponerse. Inclusive había proyectos que eran muy favorables al país, pero esto no era interesante porque venía del progresismo y que era una tendencia de la cual ellos no compartían. Entonces, siempre, desgraciadamente, van a poner los intereses partidarios y de clase por sobre los intereses del país. Entonces, esto sabemos que vamos a tener que enfrentar nuevamente, infelizmente, ¿no? Porque lo ideal, como usted dice, sería que todos se sienten a la mesa de diálogo y decidan a favor de los proyectos que son beneficiosos para el país, independientemente de dónde venga la propuesta, ¿no? Esta es la entrevista del día con la presencia de Diego Alarcón Mejía en la mañana de hoy. Vamos a otro tema. El 20 de agosto los ecuatorianos decidirán si continúa la explotación del bloque ITT en el Yasuní. Hay argumentos a favor y también en contra en la consulta popular. Pregunto, ¿se enrumbará el futuro económico o del medio ambiente con esta consulta? ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Mire, yo pienso que esta consulta debían haberlo hecho antes de comenzar a explotar el Yasuní ITT, porque recuerden que ya se está explotando, ya se está extrayendo $1.200 millones anuales de la explotación del Yasuní. Entonces son recursos actualmente que ya constan, que ya depende del país, ¿no? Entonces lo que se debe exigir actualmente, independientemente de que yo personalmente soy a favor de la conservación ambiental y la protección de los derechos de la naturaleza, sin embargo, pienso que lo que se debe hacer actualmente, porque ya existe una gran inversión, es un costo tremendo al Estado el haber implementado esta extracción de petróleo ahí y que ya genera un recurso importante, lo que se debe exigir es que se lo haga de una manera sustentable, que no se afecten los derechos de la naturaleza y sobre todo que se distribuyan estos ingresos que provienen de esta explotación a las comunidades afectadas, porque siempre, por más sustentable que sea el proyecto y por más cuidados que se tenga, siempre hay un impacto ambiental, independientemente de las medidas que se apliquen para reducir esto, siempre hay un impacto ambiental y los que sufren son las comunidades indígenas que viven en estas áreas, ¿no? Entonces, tiene que estos recursos destinarse no solo a la reparación ambiental, sino también al desarrollo de estas comunidades, ¿no? Que llegue el beneficio a estas comunidades. ¿Personalmente tiene ya decidido su voto sobre la consulta popular? Sí. Yo votaría en contra de la explotación del Yasuní si no existiese todavía la explotación. Pero como le digo, después de que el país ha hecho una inversión enorme, de que recibe unos ingresos importantes de los cuales dependemos todos los ecuatorianos, sería un contrasentido pedir que toda esa inversión y esos recursos se deje de percibir cuando no se presenta una propuesta alternativa, ¿no? O sea, podemos decir no explotemos, pero tenemos que decir cómo vamos a recuperar esos recursos, ¿no? De qué manera vamos a solventar todos esos recursos que vamos a dejar de recibir. Entonces nadie elabora propuestas al respecto, simplemente se oponen, pero no dicen con qué actividad económica se podría reemplazar esa explotación del Yasuní. Y recordemos, perdón, Miguel, que estamos hablando de 250 hectáreas más o menos. Es como, a manera de ejemplo para entender el tamaño, es como hablar de la provincia de Pichincha y que se explote el Parque La Carolina. O sea, un poquito. Sí, o sea, es mínimo el espacio que se está afectando y el beneficio es enorme, ¿no? Claro, ahora se vienen las elecciones, amigos, para el 20 de agosto. Aprovechando su visita, nos gustaría conocer también sus criterios sobre nuestra provincia,
pues aunque usted nos ha comentado que residió varios años en el extranjero, nació también acá en Macas. ¿Cómo le ve a la ciudad? ¿Cómo le ve a la provincia de Morona, Santiago, en sus diferentes aristas? Bueno, primero decirle que para mí es una alegría estar de regreso en mi tierra, ¿no? Uno siempre añora, cuando está lejos, siempre añora regresar a su tierra, ¿no? Y para mí es algo especial andar nuevamente, caminar por las calles de Macas y estar en mi provincia, ¿no? En Morona, Santiago. Entonces, pero en lo que se refiere al tema político y electoral, me decía de aquí, ¿no? ¿Cuál era la...? Bueno, estábamos hablando del ITT antes de esta pregunta, de cómo le encuentra a Macas y Morona Santiago después de tantos años de estar fuera. Me quedé pensando, ¿no? Por ejemplo, en los recursos que genera la explotación petrolera en el Yasuní. Obviamente, cualquier gobernante va a pensar, si gana el no, si se deja de explotar el Yasuní, que obviamente es una afección fuerte a la naturaleza, ¿cómo compensar esos ingresos? Ahí viene el gran dilema, y lo más probable es que le apliquen impuestos al pueblo ecuatoriano, y eso obviamente no sería de nuestro gusto. Claro. Pero al mismo tiempo, con la explotación se sigue también dañando el medio ambiente, es decir, de los dos lados nos resulta incómodos. Con todo será el ecuatoriano con su votación en la papeleta el que defina qué es lo que va a hacer. Pero el gobernante que entre, si es que gana el no, entrará en un dilema. Y este dinero generado por el ITT, ¿dónde lo obtengo? Porque ahorita mismo falta el dinero, ahorita. Claro, claro. Si le quitan encima esos millones que genera el ITT, imagínense cómo va a estar la situación económica del país. Bueno, siguiendo con la entrevista del día, según el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en base al acceso de servicios básicos, Morona Santiago está liderando, no nos gusta este liderazgo, está liderando las provincias con el mayor índice de pobreza. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mire, Miguel, esto pasa porque efectivamente la ley no se cumple, ¿no? Recuerde que la ley en la Constitución se designaba que se establecía que una parte de los recursos de la explotación de petróleo que mayoritariamente se extrae de nuestra región amazónica debe regresar a estas poblaciones, a estas provincias, ¿no? Pero desgraciadamente no se cumple, los recursos no llegan y todo se va al gobierno central y no recibimos lo que por derecho nos corresponde, ¿no? Y eso se refleja en lo que usted acaba de mencionar, en los altos niveles de pobreza de la Amazonía. O sea, siempre ha habido una negligencia por parte del mundo político y de los partidos tradicionales que están en el gobierno de turno de negligenciar a la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y esto entendemos que tal vez puede deberse a porque no, la población amazónica no es electoralmente interesante porque somos pocos, ¿no? Comparado con otras provincias. Entonces, tal vez el hecho de no haber una población muy grande es que no nos dan mucha atención y no nos prestan mucho interés y no nos dan los recursos que por derecho nos corresponde, ¿no? Entonces, esto nos impacta a nivel el propio desarrollo de nuestras provincias. No deja de ser una paradoja este asunto de tipificación que nos pone el INEC, porque ellos lo hacen en base al acceso a los servicios básicos aquí en la provincia. No obstante, gente que viene de otro lado dice aquí casi todo el mundo tiene carro nuevo, en comparación con el parque automotor ya un poco avejentado de otras ciudades. Entonces, la percepción que se llevan es de que el amazónico tiene dinero. Pero son estas paradojas de nuestras realidades, ¿no? Nuestro pueblo, recuerde que es bien emprendedor. ¿De qué vivimos aquí en la Amazonía mayoritariamente? De los emprendimientos. Usted ve, claro, en cada esquina hay un negocio. Al lado de cada negocio hay otro negocio. Eso es lo que usted me decía, cómo le encontró Macas. Yo encontré Macas con una repotenciación de la actividad económica enorme, porque en la calle donde yo vivo, en la 24 de mayo y 5 de agosto, por ejemplo, era raro ver un negocio. Ahora yo salgo de la puerta de mi casa
y veo un negocio tras otro hasta la esquina, de ahí llega y comienza otro negocio. O sea, nosotros los amazónicos tenemos una visión emprendedora bastante interesante, ¿no? Y esto es lo que nos permite de alguna manera subsistir, ¿no? Perfecto. El 20 de agosto, Morona Santiago elegirá 2 asambleístas en estas elecciones 2023. Reitero, 2 asambleístas acá en Morona Santiago, es decir, debemos aprovechar al máximo estos 2 escaños que son realmente pocos en comparación con los 137 curules que tiene toda la asamblea. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo votar conscientemente en estas elecciones anticipadas? Las anteriores, Pachacuti puso 2, ahora no sabemos qué va a pasar. Bueno, sabemos que históricamente Pachacutic siempre ha tenido mucha fuerza aquí, ¿no? Primero porque el movimiento indígena es bastante orgánico, ¿no? Siempre vota orgánicamente y esto en la Amazonía, donde tenemos una población indígena importante, eso se refleja en el resultado de las elecciones, ¿no? Pero, sin embargo, vemos, por lo menos es mi percepción, de que se ha fortalecido, de esta tendencia de fortalecimiento del progresismo, no se da a nivel nacional y en todas las provincias, y se siente aquí también, ¿no? Porque yo veo la presencia de Marcelo Jaramillo y Samantha Brito, parece que fueran los únicos candidatos, porque yo no veo otros candidatos. O sea, yo no sé qué pasa, pero la sociedad, yo veo aquí en Macas y en otros cantones, está bastante entusiasmada y llena de esperanza, y se ve ese trabajo voluntario, se ve la gente haciendo banderas, etcétera. Aunque legalmente no ha comenzado la campaña para las candidaturas de sí, para las asambleístas, provinciales solo todavía. para los presidenciales. En otras palabras, se estaría infringiendo haciendo eso. De cierta manera sí, pero lo están haciendo todos los partidos a nivel nacional. Recuerde que apenas se decretó la muerte cruzada, todos los políticos ya comenzaron a recorrer el país. Se activaron. Sí, entonces, y a pesar de que oficialmente para el tema del legislativo no se ha iniciado la campaña electoralmente, sabemos que todos los partidos desde muy atrás ya están recorriendo el país, ¿no? Y bueno, digamos en forma disimulada, ¿no? Sí, Para un decirlo poco al así. margen de lo que debería ser. Pero también el tiempo es demasiado corto. Yo no sé por qué debería haberse autorizado la campaña también para el legislativo un poco antes, para que todos los partidos tengan la posibilidad de recorrer los cantones, todos los cantones, las ciudades, las parroquias, presentando, ¿no?, sus ofertas y sus propuestas de campaña. Claro, el CNE arguye de que no se ha solventado esto de impugnaciones, impugnaciones. y todo eso, y por eso no queda liberado el espectro político, y por eso todavía está un candado ahí. En cambio, con el asunto de Javier Herbas, que era el último, y ya no hay más objeciones, digamos, y por eso los candidatos porque presidenciales ya pueden hacer campaña. Recuerde que estaba pronosticado el inicio de campaña para el 8 de agosto. O sea, iban a tener prácticamente 2 semanas de campaña oficial. Ventajosamente. Insignificante, claro. Ventajosamente ya se liberó aquello. Y bueno, sería que también para los candidatos a asambleístas provinciales. Sí, para hacerlo abiertamente, ¿no? Para no estar con ese miedo de que puedo o no puedo llevar mi bandera en el carro, puedo poner mi sticker, no puedo poner. O sea, eso genera un poco de duda que debería ser solventada por el CNE. Desde el exterior, como ha estado fuera de nuestras fronteras, durante estos años, ¿cómo ha visto usted a la clase política de Morona Santiago? ¿Qué percepción ha tenido o ha receptado? No una muy positiva, digamos, porque no se han visto mayores cambios, ¿no?, en la provincia. Lo que les mencionaba, los cambios que había visto eran más de emprendimientos a nivel individual y personal, ¿no?, de iniciativa de las personas, pero no tanto de la clase política, ¿no? O sea, los cambios que vimos que se iban dando tanto en la provincia como en el país, estamos hablando de unos 6, 7 años atrás.
A partir de ahí no ha habido mayores cambios y más bien ha habido una especie de retroceso, ¿no? Porque a todo nivel, inclusive en la calidad de los servicios públicos. Yo recuerdo en el 2013, cuando siempre yo visitaba el Ecuador cuando vivía afuera, en el 2013 yo vine a renovar mi pasaporte y no le miento, en Quito yo me demoré 1 hora en sacar mi pasaporte, en el 2013, que se saca por 5 años. En el 2018 se me caducó, yo realicé otra visita justamente a Ecuador en esa época, fui a sacar el pasaporte, ya era el gobierno de Lenín Moreno, me demoró 2 días, o sea, ya se había ¿cómo se dice?, perjudicado la eficiencia del servicio público, ¿no? Y ahora que necesito sacar mi pasaporte, me dicen que hay una fila de mes, 3, 4 meses para una cita. Entonces, y esto no se da solo en el servicio de pasaportes, de registro civil, sino en todos los servicios públicos. Hay un abandono total. Mire lo que estaba viendo las UPC. Se construyeron tantas UPC durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y actualmente están abandonadas, parecen casas abandonadas. Lo mismo con las escuelas del milenio. Son escuelas, instituciones que fueron financiadas con nuestro dinero y le costaron mucho al país y que ahora son edificios abandonados. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de Lenín Moreno fueron llamados de elefantes blancos, imagínense, a toda la obra de infraestructura que se vino realizando durante 10 años, que era para beneficio de todos los ecuatorianos, se las llamó de elefantes blancos. Y eso ha llevado a que haya un abandono, ¿no?, de todas estas instituciones, y las pocas que quedan funcionan mal. Y esto no es coincidencia. O sea, el objetivo del neoliberalismo es cortar la inversión en los sectores públicos y en las instituciones para que estas no funcionen bien, para luego privatizarlas, ¿no? Porque las instituciones y las empresas estatales tienen una presencia a nivel nacional y una estructura grande. Entonces, cuando usted desfinancia estas instituciones, dejan de funcionar y usted ya puede justificar y decir, ve, las instituciones públicas no funcionan, tenemos que privatizar para que comiencen a dar un mejor servicio, ¿no? Entonces, esa es la jugada que se da siempre que el neoliberalismo está a cargo del Estado. Hablando de público y privado, curiosamente lo privado siempre ha funcionado mejor en empresas, en la banca, mejor que lo público. Ese es un tema de análisis, un tema de debate del por qué son las cosas así. No necesariamente, ¿verdad? Ahí voy a discrepar un poquito con usted, porque si usted... esto es verdad, sí, en algunos casos, pero recuerde que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, las instituciones, como le había mencionado el ejemplo del pasaporte, las instituciones funcionaban relativamente bien. Comparado con el pasado, funcionaban bien. Inclusive las escuelas públicas comenzaron a recibir alumnos de las instituciones privadas. ¿Por qué? Porque había una mejoría del sistema público. Entonces, es verdad que muchas veces el sistema público es peor que el privado, pero es cuando se lo abandona, cuando no se le da presupuesto, cuando no se invierte en estos sectores. A continuación, vamos brevemente con algunas expresiones ciudadanas. Carlos Rodríguez comenta, saludos, buena información que se brinda, muy buenos días. Javier Delgado dice, saludos, los escuchamos desde Sucúa, éxitos. Muchas gracias, don Javier Delgado. Ramón Barba expresa felicitaciones por los criterios claros que emite el señor entrevistado y al señor periodista, muy buena conducción de la entrevista. A ver, tenemos a Serginho, este debe ser brasileiro. Manifiesta, saludos, estimado amigo Diego. Ese es el acento, más o menos, algo sí, así, ¿no? Le salió parecido. Le ha parecido. Ernesto Javier Mena Trujillo escribe, excelente intervención. Alicia Alarcón comenta, excelente profesional Diego Alarcón, indiscutiblemente una gran entrevista. Ramiro Coronel expresa excelente exposición de un gran profesional con mucho conocimiento de la realidad de nuestro país. Saludos, estimado Diego. José Montenegro dice, saludos, los análisis son importantes, pero lamentablemente los políticos
no piensan como los ciudadanos. Lisette Chica Arévalo manifiesta muy claro con tus análisis, estimado Diego. Bueno, vamos concluyendo, retornando al tema de las elecciones anticipadas, referente a los 8 binomios presidenciales. Importante será revisar los planes de trabajo de cada uno de ellos. Usted, como analista político, ¿qué más considera que deben los ecuatorianos observar de los candidatos o candidatas? Mire, lo fundamental es, obviamente que no todo el mundo tiene tiempo de leerse todo el proyecto político o ¿cómo se dice?, el plan de gobierno que presentan todos los candidatos, pero sin embargo lo que me llamó a mí la atención cuando leí los proyectos de gobierno fue el tema de la revolución, el tema de la justicia que está presente todo el tiempo en la propuesta de Luisa González. Actualmente en las redes sociales y en el mundo del Internet hay la posibilidad de analizar un discurso, las palabras que más se repiten en un discurso se destacan, ¿no? Entonces estas son prácticamente las que guían el discurso o el proyecto político, ¿no? Y en este caso vemos que en el proyecto de la Revolución Ciudadana se repite mucho la palabra justicia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la preocupación por este tema de la justicia es lo que guía el proyecto de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, la propuesta se divide en 12 ejes programáticos, los cuales cada uno comienzan con la palabra justicia. Justicia para el buen vivir, justicia contra la corrupción, justicia para las mujeres y niñas, justicia, inclusive justicia cognitiva, vea, interesante. Esto de combatir el analfabetismo y hacer que el conocimiento llegue a todos, ¿no? Hay otra que me pareció muy interesante, que se trata mucho en el mundo académico, que es la justicia decolonial. Me parece interesante que lo mencionen aquí, porque lo decolonial invita a superar todas las herencias coloniales que quedaron en nuestras y siguen vivas en nuestras instituciones luego de los procesos de independencia, porque recordemos que nuestra visión, la visión de la mayoría de ciudadanos de América Latina es una visión eurocéntrica, ¿no? Es una visión, porque con la independencia de nuestros países, cuando se convirtieron en repúblicas independientes, los españoles y los conquistadores, entre comillas, se fueron de América Latina, pero dejaron sus instituciones, ¿no?, que habían sido construidas, que son instituciones creadas con una lógica racista, una lógica de explotación, que fueron creadas desde 1490, desde que llegaron a América, ¿no? Entonces, todas estas lógicas racistas y explotadoras están presentes inclusive en los días de hoy, ¿no? Entonces, por eso esto nos lleva a valorizar más siempre todo lo que viene de Europa y a desvalorizar lo que viene de nuestros ancestrales, del mundo indígena, ¿no? Ahora, tiene razón en la propuesta de la candidata en mención, si se tiene en cuenta también que hay muchas sentencias a quienes gobernaron en el pasado que desde la óptica de esa corriente política se considera que son injustas, pues no. Entonces, de ahí la fuerza de ese término en la propuesta política. Bueno, vamos entonces finalizando. Déjenos un mensaje para la ciudadanía de la provincia de Morona, Santiago. Antes que un mensaje, si me permite, algo que me había olvidado mencionar que es importantísimo. Estamos frente a la posibilidad de tener por primera vez en la historia del país una candidata, una presidenta mujer, ¿no? Una presidenta de la República. Imagínense que en 193 años de historia republicana y después de 98 presidentes del Ecuador, no tenemos una sola presidenta. Entonces, esto tiene una simbología enorme. Por horas fue... Rosalía Arteaga fue por 2 días. Por 2 días. Y bueno, el retrato de ella consta en el Palacio Amarillo y eso, bueno, es algo interesante y positivo, pero sin embargo, 2 días no es suficiente como para decir que y no fue electa, no fue por unas situaciones de destitución de su... Era por crisis política en realidad. Sí, entonces esto le digo encierra una simbología enorme, esto de elegir a una mujer por primera vez en el país. Ya es hora, después de casi 200 años, de que la mujer tenga algún protagonismo, ¿no? Porque si vemos
a pesar de que hay intentos por la vía legal de combatir la desigualdad de género. Sin embargo, en la práctica esto no se ve, en el mundo de la política no se ve. La mayoría de candidaturas son hombres, la mayoría de elegidos candidatos y de candidatos son hombres, y eso debe cambiar, ¿no? Porque la mujer prácticamente en número son más que los hombres, ¿no? Y sin embargo los espacios de poder que ocupan son mínimos. Entonces, claro, y lo curioso es de que no siempre la mujer vota por una mujer, que uno diría tal vez vote por el género. Si esa lógica funcionara, entonces ya tuviéramos desde antemano candidata electa, pero, pero vemos en diferentes espacios, candidaturas, que ese fenómeno no se da, ¿no? Esto que usted menciona es interesante, porque no necesariamente las mujeres votan por las mujeres, porque muchas de las mujeres, si no la mayoría, replican el machismo que lo aprendieron. Claro. Muchos condenamos a la mujer y dicen, pero esa señora es machista. Sí, pero ella creció desde niña en una cultura machista y lo que está haciendo es replicar aquello que aprendió, ¿no? Así mismo es. Sí, amigos, y ya vamos finalizando. Queremos agradecer a Diego Alarcón Mejía por acompañarnos, por comparecer en este espacio. Gracias y buenos días. Un abrazo a todos los oyentes. Fue un placer haber compartido este diálogo y espero que no sea la última. Deseándole éxitos, muy amable en sus actividades. La entrevista del día llegó, amigos y amigas, gracias al auspicio de Inmobiliaria Nativa. Compra, vende o renta propiedades con confianza en la Amazonía ecuatoriana. Póngase en contacto con Inmobiliaria Nativa. Al cierre queremos brindarle también esta recomendación. La agencia Nativo Marketing, la que administra estos medios digitales, desarrolla también la plataforma virtual ideal para la búsqueda de empleo. Se trata de camello.es, un sitio exclusivo para quienes buscan oportunidades laborales y para las empresas que requieren de personal. Usted ya puede seguir cada día los anuncios en Facebook, Telegram y WhatsApp. Camello.es, la recomendación. Que tengan un excelente martes. Un abrazo. Con la ayuda de Dios, nos vemos mañana. ¿Te has preguntado cómo adquirir habilidades y conocimientos prácticos para enfrentar los desafíos económicos del mundo actual? La contabilidad y auditoría es fundamental para la gestión del recurso financiero, el control del patrimonio en las empresas e instituciones. El mundo necesita profesionales capacitados y dispuestos a liderar procesos transparentes y éticos en el análisis financiero, la gestión empresarial y la evaluación de riesgos. ¿Quieres ser parte de esta transformación económica? Te invito a estudiar la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Católica de Cuenca. Porque creemos en ti y creamos tu futuro. La Administración de Empresas te brinda las herramientas necesarias para ser el impulsor de la transformación empresarial, analizando datos, comprendiendo los mercados y proponiendo soluciones innovadoras a los desafíos de la sociedad económica. El mundo necesita de administradores de empresas calificados y adaptados a la realidad actual, con conocimientos sólidos en gestión empresarial, emprendimiento, finanzas, marketing y estrategia, que formen parte de las nuevas dinámicas del crecimiento socioeconómico. ¿Quieres ser un líder empresarial? Te invito a estudiar la carrera de Administración de Empresas aquí en la Universidad Católica de Cuenca. Porque creemos en ti y creamos tu futuro. Hoy te presentamos una gran oportunidad. Una hermosa vivienda está a la venta. Esta bella casa puede ser suya. Se encuentra ubicada en el barrio Yambas, en el casco urbano de la ciudad de Macas, en un sector de alta plusvalía económica, a tan solo 2 cuadras de la avenida 29 de Mayo y del terminal terrestre. Cuenta con un hermoso y amplio patio, con un total de 500 metros cuadrados de terreno. Su construcción de 180 metros cuadrados de 2 plantas, tipo americana, en donde se detalla la combinación de madera y concreto, dándole un estilo acogedor, además de poseer elegantes acabados. A su ingreso, en la planta baja, usted encontrará un cuarto de estudio independiente, una amplia sala, una habitación extra, una cocina completa con un mesón de granito y desayunador, área de lavado y un baño general.
A la planta alta, usted subirá por unas escaleras tipo caracol, con un acabado de madera y metal. Esta zona está compuesta de 4 habitaciones, una habitación máster con baño privado y un amplio balcón para disfrutar de momentos únicos, además de 3 habitaciones con baño compartido. En la parte exterior encontraremos un hall con vista a la sala de la planta baja. Todas las habitaciones se encuentran equipadas con closets. En la parte posterior encontrará una construcción metálica para hacer de esta zona un área de barbacoa o un patio posterior. Un amplio parcadero para 4 vehículos. Posee todos los servicios básicos y la seguridad es necesaria. Lo más importante, su documentación se encuentra lista y en regla para que usted pueda adquirir esta hermosa casa. Hoy te presentamos una gran oportunidad. Una hermosa vivienda está a la venta. Esta bella casa puede ser suya. Se encuentra ubicada en el barrio Yamba.